Vamos a meternos en una nueva entrevista en Radio Universidad, en la tarde de Radio Universidad, y tiene que ver con juicios por jurado, algo que se viene aplicando en nuestro país hace ya varios años. En algún momento también se aplicó en nuestra ciudad, pero bueno, la intención de esta entrevista es entender un poco más de qué se trata y cómo se viene aplicando en nuestro país. Para eso vamos a estar hablando con Débora Ucsek. Ella es abogada, es maestra de juicio oral y también de juicio por jurados. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Estás por ahí, Débora? Sí, estoy por acá. Muchas gracias, César, por la convocatoria. No, gracias a vos por el tiempo que te estás tomando. Y es un poco así como yo la planteaba al principio, ya hace varios años que está aplicado, pero es algo que no tiene tanta repercusión, o estoy totalmente equivocado y viene con un buen funcionamiento. Bueno, realmente podemos decir que el juicio por jurados es una gran revolución, que obviamente que al principio tiene un auge importante, y luego, según con qué casos el juicio se exprese, es que requiere más o menor difusión. Pero realmente es un método de juzgamiento que le permite a la ciudadanía participar de manera activa en las decisiones del Poder Judicial. Bien, tiene un formato muy parecido, muy similar a lo que uno está acostumbrado a ver históricamente en esas películas, ¿no? En donde capaz hay dos abogados que le están hablando a todo un jurado que puede estar integrado por 10, 20 personas y en donde tienen que ir convenciéndolos de cómo es el curso de la causa, ¿no? ¿Es algo parecido a eso? Sí, mira, vos comentabas, en la provincia de Buenos Aires tenemos implementado el jurado clásico, que es el mismo que va a regir en la capital federal, que hay una nueva ley de juicio por jurados, y es el que está vigente, por ejemplo, también en Mendoza, donde se dio este caso de muchísima repercusión de un ciudadano israelí que mató a su mamá y a su tía, claro, que le dijeron el hombre gato. Uh-huh. Este modelo de juicio por jurados es el jurado clásico, donde son 12 personas, generalmente paridad de sexos, hombre y mujer, 6 y 6, y después hay 2 suplentes, que van a decidir sobre si el hecho se cometió, si lo cometió el acusado, y si el acusado actuó con intención. Pero es muy similar a lo que vemos en las películas, similar, sacándole el condimento de que obviamente es una película y tiene como mucha más teatralización de lo que sucede en la vida real. Claro, tal cual. Sí, seguramente. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención de lo que se conoce como juicio por jurados es que, si no tengo entendido mal, ese jurado tiene que estar como bastante limpio, bastante escéptico de todo lo que es la causa, o por lo menos todo lo que son los medios, ¿no? O sea, tiene que estar simplemente escuchando lo que ocurre dentro de esa sala. ¿Es un tanto así? ¿Es algo que se puede lograr? Qué interesante tu pregunta. El tema es así, lo que se quiere garantizar a partir de la participación de los ciudadanos legos, es decir, que no son abogados, que no tienen que ver con funciones de gobierno ni nada que se le asemeje, es la imparcialidad. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad? Bueno, en primer lugar, tratando de que estén lo menos contaminado posible de toda la información que ande dando vueltas por redes sociales o cualquier medio masivo de comunicación. ¿Es esto posible de lograr? Bueno, relativamente. Pero lo cierto es que ellos van a resolver únicamente, y esto tiene que ver con las instrucciones que le imparte el juez a los miembros del jurado, tanto antes de comenzar el juicio como también al momento de deliberar, que solamente pueden resolver con la prueba producida en el juicio. Bien. Porque ellos no conocen el expediente, no saben qué es lo que declaró el testigo o el perito previamente. Entonces, únicamente van a resolver con lo que sucede allí. Esa es la garantía de imparcialidad. Entonces, el juez los va a instruir y les va a decir, ustedes no tienen que tener en cuenta ninguna otra hipótesis que las que se barajaron en el juicio. No pueden tampoco resolver en base a suposiciones, conjeturas o en información que esté circulando en los medios, porque esa no es la información que ustedes han percibido. Y en cuanto a la capacidad de los ciudadanos
que han asumido el compromiso en más de 500 casos de juicios por jurados, de resolver conforme a lo que han vivido pura y exclusivamente en el juicio, se puede decir que lo han resuelto correctamente. Mira qué interesante. Estamos hablando con Débora Uxet, ella es abogada y también es maestra de juicio oral y por jurados. Y otra de mis consultas tiene que ver por quién hace la solicitud de que ese juicio sea por jurados y no aquel juicio tradicional. Si es puede ser que la víctima o puede ser que la familia de la víctima o es el propio acusado el que puede solicitar este tipo de juicios. Bueno, únicamente el juicio por jurados es una garantía para el imputado. Ah, bien. Sí, es una garantía de ser juzgado por sus pares. Eso es lo importante. Es decir, que la víctima no puede pedir que se realice el juicio por jurados. Y como toda garantía, el acusado, a través de su representante legal, que es el abogado defensor, pueden renunciar a esa garantía. Es como el derecho a declarar o no declarar en un juicio penal por parte del acusado. Puede declarar o puede no hacerlo. Lo mismo pasa con el juicio por jurados. Y se da en la legislación de la República Argentina, en la mayoría de las provincias que ya lo implementaron, para delitos graves. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, aquellos delitos cuya pena en expectativa sea de 15 años o más. Ah, mirá vos. Y cuando no es para cualquier caso de delitos. Pero también tenemos, por ejemplo, en la provincia de Chaco, el juicio por jurado civil. Y en otra provincia, creo que era en Chubut, el juicio por jurados para temas municipales. Está avanzando raudamente. Mirá. Sin prisa, pero sin pausa. Tal cual. Sería la frase. Tal cual. Y para esto, ¿hay una explicación lógica? O sea, ¿por qué el acusado puede pedir que sea, o sea, que pueda ser juzgado por sus pares, pero que si el que está acusando, para decirlo tipo de ese modo, quiere solicitarlo, eso no se lo permite? ¿Hay una explicación que uno puede entender cuál es la razón? Sí, en primer lugar, por varias razones, y muchas de estas razones son las que se discuten en la doctrina penal. Lo que tenemos que tener en cuenta es quién, primero partimos de la presunción de inocencia, ¿correcto? Es decir, sí, por más que la persona sea acusada, hasta que no se desvirtúe con prueba contundente que es responsable, debe ser considerado inocente. Es un estado de inocencia. Entonces, como es la persona que está en situación de vulnerabilidad frente al poder punitivo, frente a la fuerza del Estado, obviamente que él puede decidir muy bien, a ver, yo quiero que me juzgue un juez tradicional, un juez lego es el ciudadano común, o un juez aristócrata, estos jueces que a veces no viven las mismas situaciones y no pasan por las mismas crisis que pasamos cualquier ciudadano común. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate que en la mayoría de los casos donde se juzga a una persona que ha actuado, ha cometido un homicidio, por ejemplo, por legítima defensa, elige ser juzgado por sus pares. Uh-huh. ¿Por qué? Porque van a entender esta situación. Claro. De que va al trabajo y lo arremeten 2 o 3 personas que sacan un arma o que se le meten en la casa, la famosa entradera, y que tuvo que proteger a sus hijos, a su familia, y que era su vida o la del ladrón o la del atacante. Entonces, ¿por qué decimos que es mejor que te juzguen tus pares? Porque te van a entender. Van a entender esas situaciones especiales que vos viviste, porque tienen el mismo temor que transitar que vos, porque cuando entran a su casa toman los mismos recaudos para que no ingresen extraños con intenciones de robar o de atacar o de abusar de tu familia. Entonces, por eso digo que es una garantía. Ahora, si él no se siente seguro, porque, por ejemplo, la gente se basa en prejuicios, ya sea porque es un sujeto extranjero, viste que a veces uno dice, todos los de tal país vienen a la Argentina a robar. Sí, entonces, partimos de ese prejuicio y no se siente seguro. O hay cuestiones muy técnicas donde para la ciudadanía va a ser más fácil aplicar la famosa mano dura,
que los derechos o que la proporcionalidad de la pena, entonces en esos casos el abogado defensor estratégicamente va a elegir que sea juzgado por un tribunal colegiado o un tribunal común, digamos, de jueces profesionales. Tal cual. Y sabes que quiero quedarme con este tipo de ejemplos que vos estás dando. Recién dabas el ejemplo de una persona que toma justicia por mano propia, vamos a mencionarlo así, y que toma esa decisión de ser juzgado por sus pares. Y para intentar entender por qué, por ejemplo, el caso del hombre israelí, al que se lo mencionaba dentro de los medios como el hombre gato, se toma la decisión, no sé si él o de su propio abogado, de que sea juzgado por jurados, y por qué, por ejemplo, todos estos chicos, estos rugbyers que están acusados de asesinar a Baez Sosa, ellos renunciaron a ser juzgados por sus pares, para intentar entender cada uno de los casos. Qué bueno, qué interesante tu pregunta y las comparaciones que hiciste. Mira, en primer lugar, ya te digo, es una cuestión de estrategia que el abogado tiene que conversar con la persona que está asistiendo. ¿Por qué esto? Porque la decisión a tomar es sumamente importante y puede marcar el rumbo del juicio. Es decir, puede terminar en una condena o en una absolución y va a depender mucho de esta decisión inicial. Uh-huh. En el caso del señor israelí, el hombre gato, uh-huh, creo que su defensa fue oficial. Creo que no tuvo defensores particulares. Bien. Esto creo que hay que diferenciarlo. En el caso de los acusados que son rugbyers, sí, ahí tienen una defensa particular. Me imagino que por la presión que la sociedad tiene, nosotros hemos visto la comunicación del pueblo, de la gente común como nosotros, en total repudio a lo que hicieron los rugbyers, con lo cual ya sabemos claramente que esa sociedad va a estar representada en el juicio por jurados. Parte de esa sociedad se va a sentar a juzgar a esos individuos, ¿no? Uh-huh. Y los medios de comunicación tienen una incidencia muy importante en ellos, con lo cual ¿qué va a estar afectada? La imparcialidad. Claro. Imagino entonces que la defensa técnica de estos muchachos va a ser precisamente hacer un juego técnico, decir o que no hubo homicidio agravado o que hubo una causal de justificación o pedir algún tipo de atenuante teniendo en cuenta la edad o tantas otras razones. Porque el delito la condena a la cual se enfrentan es prisión perpetua. Entonces, tal vez algún tecnicismo, alguna cuestión de este tipo legal le permita encontrar una mejor posición que ante el ciudadano común. Bien, súper interesante. Y ya la última que te quiero hacer, Débora, para no quitarte más tiempo. Vos tenés un rol también de maestra, ¿no? Sí. Das clases. Quiero preguntarte, cómo es ese rol, cómo funciona, en dónde das clases y hacia dónde crees que va este rol del juicio por jurados, si es algo que va a ir creciendo dentro de nuestro país o es algo que se va a ir dando como se viene dando por ahora, que es por distintas provincias. Bueno, yo doy clases de juicio oral hace muchos años, capacito a jueces, fiscales y defensores para que estén listos para los procesos de reforma que se vienen, que tienen que ver con la oralidad y con la implementación del juicio por jurados en todos los fueros. Yo tengo una página web de cursos online que se llama deborauset.com, donde ofrezco ahí clases de capacitación para que todos los colegas, no importa qué función cumplan, si dentro o fuera de la justicia, puedan estar listos para estos desafíos. Es decir, mi lema es que cuantos más preparados estemos los abogados, menos posibilidades de que se cometa una injusticia habrá. Y esto es lo útil para la sociedad, cambiar la imagen que la sociedad tiene de los abogados. Y en cuanto a la última pregunta, yo creo que es un gran avance tanto la oralidad como la implementación del juicio por jurados. ¿Por qué? Porque la sociedad no cree en los sistemas de justicia. Está totalmente alejada de la credibilidad o de la legitimidad que las decisiones judiciales deberían
tener, ¿no? Deberían gozar. Claro. Sabemos, todos nos quejamos de cómo funciona la puerta giratoria, que liberan a los presos, o que a los presos que son, si son políticos o no son políticos, es decir, entonces, la justicia se ha alejado de la gente en gran medida porque la mayoría de los procesos son escritos y ellos no nos dan la cara, no sabemos qué es lo que hacen ni en base a qué resuelven. En cambio, si las audiencias son públicas, donde cualquier ciudadano puede golpear la puerta e ingresar, presenciar un juicio, donde además un paisano igual que yo, un colega, un conciudadano está ahí sentado deliberando, yo voy a tener más fe en esa decisión que la que dicta un juez. Entonces yo creo que esto es un gran avance, es algo sumamente positivo que se va a ir implementando en todas las provincias. Excelente. Débora, gracias por el tiempo que te tomaste para charlar con Radio Universidad. Gracias a vos por tus preguntas. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Ahí pasaba Débora Auxek, ella es abogada y también es maestra de juicio oral y también de juicio por jurados, y estuvimos hablando sobre esto puntualmente, ¿no? Los juicios por jurado es algo que ya se da en distintas provincias de nuestro país, se da en Buenos Aires, ha ocurrido aquí en Olavarría hace algunos años atrás, también se da en Mendoza, en algún otro lugar, y es algo que poco a poco va avanzando, tiene distintos costados para entrarle y es sumamente interesante, ¿no? Por esa lógica de ser juzgado por mis pares, ¿no? Ser juzgado por alguien que posiblemente entienda lo que ocurrió, ¿no? Y ahí aparecen distintas situaciones. Bueno, Débora Auxek pasó por Radio Universidad. Escuchanos, estamos en Radio Universidad.